Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Societario. En particular, ahora vamos a analizar el tema de la fiscalización en las sociedades anónimas, siguiendo la línea del estudio de los órganos de la sociedad anónima. Recordarán ustedes que habíamos comenzado con el órgano de gobierno, la asamblea, posteriormente el órgano de administración, directorio, y el presidente del directorio, que conforma un órgano separado denominado de representación. Pero es necesario ahora explicar el alcance que nosotros sabremos de darle a este término, la fiscalización. Fiscalización es una palabra que equivale a decir control, contralor de los actos en las sociedades anónimas. Desde luego que nuestra Ley General de Sociedades alude a este término en la ambigüedad de la palabra, fiscalización estatal por un lado y fiscalización privada por el otro. Y es necesario ponernos de acuerdo previamente sobre el alcance o el sentido de este término. Vamos a analizar entonces primeramente la fiscalización estatal o pública, es decir, a cargo del Estado. La otra, la fiscalización privada, va a estar a cargo de un órgano específico dentro de la sociedad anónima. La fiscalización estatal o control del Estado en este sentido, por un lado provincial, donde estén inscritas las sociedades, o si la sociedad está inscrita en territorio nacional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estará a cargo de la Inspección General de Justicia. En nuestras provincias, esta fiscalización estatal o pública va a estar a cargo de la Dirección General de Personas Jurídicas. Esta fiscalización estatal puede tener dos variantes o dos formas. La fiscalización estatal o pública puede ser permanente o puede ser no permanente, también dicho limitada. ¿Cuándo existe fiscalización del Estado en forma permanente? Existe cuando se trate de los supuestos del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, es decir, en cuyos incisos nosotros habremos de explicar ahora. Primer supuesto, cuando las sociedades anónimas sean abiertas, es decir, hagan oferta pública de sus acciones, en cuyo caso habrá de tener un control del Estado en forma permanente a través de también la Comisión Nacional de Valores. Cuando su capital supere los 10 millones de pesos, cuando supere este monto, entonces habremos de tener el control o la fiscalización estatal permanente. Cuando las sociedades sean de economía mixta, ¿qué significa? Que tengan capitales privados y capitales estatales, en forma que el capital privado sea considerado mayoritario por sobre el capital estatal. ¿Qué quiere decir esto del capital? Quiere decir que las acciones sean de propiedad del Estado o sean de propiedad de los particulares. Convivirán, pero los particulares van a tener mayoría por sobre el Estado. A esto llamamos sociedad de economía mixta. Y como el Estado no es el accionista mayoritario, sino los particulares, tiene que tener el control permanente del Estado. Cuando la sociedad, en este sentido anónima, explote servicios públicos o concesiones, también estará incluida dentro del 299 y en este sentido tendrá el control permanente. A esto hay que agregarle las sociedades anónimas unipersonales, que a partir del año 2015 el legislador lo ha incluido dentro de los incisos del artículo 299. Luego, aquellas sociedades anónimas que realicen operaciones de capitalización, ahorro o préstamo de dinero, como es el caso de los planes de ahorro para fines determinados de automóviles o las sociedades de tipo financiera. Tienen que tener el control estatal permanente. Y como les dije, habrá que agregar las SAU, las sociedades anónimas unipersonales. Estas sociedades, estos supuestos que acabamos de analizar del 299, son sociedades que requieren exclusivamente
un directorio y una sindicatura plural de 3 o más, salvo las sociedades anónimas unipersonales, que con una modificación posterior al 2015 se ha permitido que tengan un directorio y una sindicatura unipersonal y optativa en este último caso. De modo tal que, salvo el supuesto de las sociedades anónimas unipersonales, las sociedades del 299 deben tener directorio y sindicatura plural con un número mínimo de 3 personas humanas, como recordarán. Asimismo, las sociedades del artículo 299 permiten el cobro de los dividendos anticipados, como pudimos ver en la parte general, con solo la confección de un balance especial o balance de corte. La fiscalización estatal no será permanente, es decir, limitada en algunos casos, cuando no son los casos del artículo 299, por cierto, y la limitación o el control del Estado va a estar en la Constitución, en la modificación del contrato social o en la variación, aumento o reducción del capital. En este caso, el control va a ser limitados a esos actos, es decir, constitución, modificación del contrato o variación del capital. También tendrá fiscalización estatal limitada cuando lo soliciten accionistas que representen por lo menos el 10% de las acciones. Y podrá haber fiscalización estatal limitada cuando lo solicite el síndico o bien cuando la autoridad de contralor, personas jurídicas, lo considere necesario en resguardo del bien público. En estos 4 casos, la fiscalización estatal será limitada estrictamente a estos casos. Hasta aquí hemos visto la fiscalización estatal, la del Estado, permanente y no permanente o limitada. Ahora vamos a ver la fiscalización como órgano que controla al órgano del directorio. Por eso hablamos de la fiscalización privada, es decir, como órgano en donde complementará las tareas propias y las tareas de control o fiscalización del directorio en las sociedades anónimas, como bien tenemos en pantalla. Esa fiscalización privada puede estar ejercida por 2 órganos que pueden incluso convivir, o bien puede estar uno en reemplazo del otro, o bien tratarse de sociedades anónimas que, cuando sea el caso, podrán prescindir del órgano de fiscalización. Cuando la sociedad anónima prescinda del órgano de fiscalización, tendrá que obligatoriamente designar un director suplente, porque desde luego, si el director o los directores fallecieran o renunciaren, tiene que haber alguien que los reemplace al no tener órgano de fiscalización. Entonces, el órgano de fiscalización puede estar en cabeza del Consejo de Vigilancia o de la sindicatura o bien prescindir de estos 2 órganos. Pueden a su vez convivir Consejo de Vigilancia y sindicatura o puede no tener alguno de estos órganos. Por eso decimos que podrá prescindir de la sindicatura y, en su caso, contratar una auditoría anual, porque cuando ejerce el Consejo de Vigilancia, la ley le permite contratar a ese Consejo de Vigilancia una auditoría anual. Ese Consejo de Vigilancia, que lo habíamos puesto anteriormente, está integrado por un número plural, por un mínimo de 3 a 15 accionistas. Solo pueden ser los miembros del Consejo de Vigilancia accionistas, mínimo 3, máximo 15. Por este motivo, al exigir que sean accionistas y no profesionales, la ley le da la facultad de contratar una auditoría anual por el tema de el control de los estados contables. ¿Cuáles son sus funciones principales del Consejo de Vigilancia? En primer lugar, tiene que fiscalizar la gestión del directorio. De allí su nombre, control, fiscalización. Para ello, examinará la contabilidad, los bienes sociales, recabará o pedirá informes sobre los contratos celebrados, por lo menos trimestralmente, es decir, cada 3 meses, el directorio le deberá presentar un informe escrito a este Consejo de Vigilancia. En segundo lugar, puede convocar a la asamblea cuando lo estime conveniente o cuando le requieran los accionistas. En tercer término,
este Consejo de Vigilancia debe presentar a la Asamblea sus observaciones sobre la memoria del directorio y sobre los estados contables que se le sometan a consideración de este órgano. En cuarto lugar, deben designar una o más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias que les hayan formulado o elevado los accionistas o vigilar la ejecución de sus decisiones en su caso. Además, estos consejos de vigilancia, faltó consignar, pueden designar a los directores. Y cuando el consejo de vigilancia designa a los directores o elige a los directores, debe hacerlo por un plazo de 5 años, por excepción al término de 3 ejercicios que habíamos estudiado en clase pasada. Vamos a ver ahora qué pasa con la sindicatura. Este es un órgano de fiscalización privada mucho más común y más utilizado, frecuentemente utilizado por las sociedades anónimas. Está compuesta por uno o más síndicos. Esa sindicatura bien puede tratarse de una sindicatura singular o plural. Está a cargo, como dice en pantalla, de uno o más síndicos. ¿Quiénes lo designan a los síndicos? La asamblea de accionistas. ¿Qué clase de asamblea? La asamblea ordinaria de accionistas. Desde luego, en las sociedades del artículo 299, como señalábamos hace rato, la sindicatura debe ser plural en número impar, de 3 en adelante. Para ser síndico se requiere ser abogado o contador público. También dice o sociedad civil, decía, porque hoy ya no existen las sociedades civiles y están contempladas para muchos doctrinarios en la sociedad de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Incluso puede ser una sociedad de la sección cuarta constituida por abogados y o contadores. Esta sociedad de la sección cuarta debe contener una responsabilidad solidaria y estar constituida únicamente por abogados y contadores. Miren la diferencia, porque en el Consejo de Vigilancia solamente debe estar integrada por accionistas en número plural, no importa si son profesionales, mientras que la sindicatura está ejercida o por abogados o por contadores o por abogados y contadores o por una sociedad de la sección cuarta formada por abogados y o contadores con responsabilidad solidaria de estos profesionales. Sí o sí, los síndicos deben tener domicilio real en el país. No así el Consejo de Vigilancia, que tenía los miembros en este sentido eran accionistas. ¿Cuáles son las funciones? Fíjense ustedes que hemos mencionado en orden de importancia las 7 principales funciones de los síndicos. En primer lugar, al igual que el Consejo de Vigilancia, fiscaliza o controla la administración de la sociedad, para lo cual examina los libros y documentación una vez cada 3 meses. En segundo lugar, verifica disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento. Igualmente, puede solicitar la confección de balances de comprobación. En tercer lugar, lo vimos en la clase de asamblea, debe asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de las asambleas, a todas las cuales tiene que estar citado. Cuarta función. Debe controlar la constitución y subsistencia de aquella garantía que los directores debían constituir antes de su aceptación y recabar las medidas necesarias para cumplir o subsanar cualquier irregularidad. Quinto, tiene que presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, el inventario, balance y estado de resultados. Es necesaria y fundamental esta función o actuación de la sindicatura. Tiene que suministrar a los accionistas que representen no menos del 2% del capital accionario en cualquier momento que estos accionistas les requieran una información sobre las materias que son de su competencia. En séptimo lugar, atención aquí, convoca a la asamblea extraordinaria cuando lo juzga conveniente y necesario.
y a la asamblea ordinaria solo habrá de convocarla cuando el directorio omita realizarlo. Asamblea ordinaria o asambleas especiales cuando el directorio omita realizarlo. Asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario y conveniente. Hasta aquí el órgano de fiscalización o control. Hasta aquí la fiscalización estatal y la privada. Ahora vamos a hacer un paréntesis porque es el turno de ver otras sociedades por acciones. Y la sociedad por acciones que ustedes van a ver que además de la sociedad anónima y de la sociedad anónima unipersonal, tienen la sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad está formada por dos clases de socios. Los comanditados, ¿se acuerdan? Igual que la sociedad en comandita simple, son aquellos socios, personas humanas o jurídicas que tienen responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidaria, que sus aportes pueden ser de dar cosas o dinero en propiedad o en uso y goce y también obligaciones de hacer, cuyo nombre puede integrar la razón social de la sociedad y también se encargarán de administrar ellos o los terceros, mientras que los socios comanditarios son aquellos que tienen una responsabilidad limitada y su capital se representa en acciones. Esto entonces vamos a verlo y a analizarlo en la ley. Luego tenemos las sociedades anónimas con participación del Estado. Y aquí tenemos tres variantes. Las famosas SAPEM, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Son sociedades mixtas, donde participa el Estado como titular de las acciones, nacional, provincial o municipal, y también capitales privados. Pero el Estado tiene una participación mayoritaria. No están sujetas al control permanente por el hecho de que el Estado tiene una participación mayoritaria. Estas sociedades anónimas se constituyen cuando el Estado nacional, los estados provinciales o los municipios son propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. En segundo lugar, algo vimos, tenemos las sociedades de economía mixta. Estas sociedades, al revés de las SAPEM, es decir, de las sociedades con participación estatal mayoritaria, tienen capital estatal y capital privado, pero el capital privado es el mayoritario. Están sujetas al contralor permanente de las sociedades del artículo 299. Son las sociedades, las de economía mixta, anónimas, que se constituye cuando el Estado nacional, provincial o los municipios sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen menos del 50% del capital social. Como dijimos, forman parte del control estatal permanente. Y por último, en lugar de poner sociedad de economía mixta, porque aquí hay un error de la filmina, son las sociedades del Estado. Aquí léase sociedades del Estado. Las sociedades del Estado están previstas en la ley 20.705. Sociedad del Estado es una sociedad de tipo unipersonal. Excluye cualquier participación de capitales privados. La constituye el Estado nacional, los estados provinciales, los municipios. Y pueden ser, por supuesto, unipersonales, pero excluyendo los capitales privados. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con el tema de las sociedades anónimas y en particular del estudio de la Ley General de Sociedades. Nos estaremos viendo en la próxima y futura ocasión para abordar el tema de ley especial de las cooperativas. Será hasta entonces y muchas gracias.